Bueno, terminamos hablando el otro factor del proceso de persuasión, que es el mensaje. Este es otro de los elementos principales a la hora de persuadir a alguien, es precisamente el propio mensaje en sí. Varios estudios indican que el hecho de emplear un mensaje más racional o más emotivo dependerá del tipo de respuesta que se quiera favorecer. También afecta que el mensaje incorpore elementos que provoquen miedo o sensación de amenaza. De acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Y de acuerdo a lo que ya analizamos anteriormente, tenemos que fijarnos en cómo estructurar los mensajes que enviamos. Si esto es una habilidad, como esto es una habilidad gerencial, es algo que, como vimos, lo podemos nosotros controlar, lo podemos nosotros preparar con tiempo, ¿sí? No es como nuestra personalidad, que es explosiva o que se manifiesta en el momento, según la situación, no. Estas habilidades directivas nosotros las debemos de cultivar, las debemos de practicar, las debemos de ir desarrollando, independientemente de cuál sea la personalidad de cada quien. A la hora de la persuasión, tenemos que preparar el mensaje, tenemos que analizar a quién va dirigido el mensaje, es decir, el receptor, conocer sus características en cuanto a su nivel de inteligencia, en cuanto a cómo es su autoestima y qué tan involucrado está en la situación. Y obviamente nosotros saber y habernos preparado de conocer cuál es nuestra credibilidad, ¿sí? Y obviamente diseñar el mensaje adecuado a el receptor adecuado para así obtener los resultados que nosotros queremos. Eso sí, este proceso no debe dar la sensación de que la persona a la que se intenta convencer pierda o ceda ante la persona que la convence, es decir, no es de ganar o perder, no es hacer sentir mal al otro. Las personas que son persuadidas apenas se dan cuenta de ello, ya que en muchos casos creen estar actuando solamente a partir de su racionalidad. Es por eso que estas estrategias son tan utilizadas. Permiten hacer que una persona se incline por cierta opción sin que advierta la presencia de todo un plan para persuadirla. El hecho es que lleves a cabo este proceso de una manera tal que la gente no se dé cuenta, ¿sí? Y que lo tome como si hubiera sido una decisión propia, ¿sí? Ahora, eso es lo difícil de la persuasión y es una de las principales habilidades que debemos de tener como gerente, persuadir a la gente, ¿sí? Para eso necesitamos ser conscientes de cuál es el plan, hacia dónde queremos llevar a la gente, hacia dónde queremos llevar el tema en cuestión y que las personas no se sientan presionadas o forzadas o obligadas a cambiar su decisión o su manera de pensar o su manera de actuar, sino que realmente ellos lo entiendan y lo asimilen como algo que surgió de ellos mismos, que sea tan delicado que no se den cuenta de que han sido persuadidos. Y esta habilidad es difícil y esta habilidad hay que cultivarla, como ya se los dije. La segunda habilidad gerencial tiene que ver con la delegación. Ya vimos que como parte de nuestras cualidades de líder, saber delegar es una virtud. Pero profesionalmente hablando, es algo que también puede darnos una ventaja, una mejor posición y ejercer mejor nuestra autoridad como líderes, como jefes o gerentes dentro del área. ¿Sale? La delegación es dar de una persona a otra la jurisdicción que tiene por su oficio para que haga unas tareas o conferirle su representación. Este es un concepto formal, ¿sí? Otra posible definición sería el proceso que nos permite conferir a un colaborador, es decir, brindar o dar a un colaborador el encargo de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias
pero conservando siempre la responsabilidad final por el resultado. La delegación implica al mismo tiempo la obligación de rendición de cuentas al superior de las tareas que han sido delegadas. Es decir, te doy la autoridad te doy el encargo de realizar una actividad, te doy autoridad y libertad necesarias para que tú veas la mejor forma de llevarla a cabo, pero al final yo soy responsable por el resultado de lo que ha sido delegado, ¿sí? De lo que yo te encargué. Es decir, yo te doy la tarea, te doy autoridad y libertad, pero yo conservo la autoridad, la responsabilidad del resultado. La delegación implica también la rendición de cuentas. Esta también me da derecho de pedirle cuentas a aquel a quien yo le haya delegado una tarea. O si a mí me delegaron la tarea, yo tengo la obligación de rendir cuentas de qué hice, cómo lo hice y qué resultado obtuve. ¿Sale? Eso es lo que implica la delegación, esta habilidad de un gerente de delegar. ¿Qué ventajas nos puede dar dentro de una organización esto de la habilidad de delegar? Si yo soy el directivo, me va a ahorrar tiempo y gestión, me va a permitir potenciar mis capacidades gerenciales, me libera sobre la presión del trabajo inmediato, ayudo a reducir costos en la empresa, ya que yo como directivo me puedo dedicar a otras funciones pues más importantes, vamos a llamarle así. Y si yo soy el empleado a quien me están delegando una tarea, pues a mí me ayuda porque aumenta mi participación en las actividades de la organización y me voy a ver más motivado por formar parte de las actividades importantes de la empresa. Tienen desventajas, obviamente. Estas desventajas van a aparecer principalmente cuando se ocupa un tipo de dirección autoritaria, es decir, cuando el jefe manda y hace todo lo que él quiere. ¿Qué tipo de desventajas? La mala delegación puede llevar al fracaso del directivo. Puede pensar que está perdiendo autoridad o que no confía en sus subordinados. Otra de las desventajas es delegar tareas sin justificación, es decir, dejar que repartir todas tus responsabilidades entre toda tu gente sin pensar si pueden o no, o sin justificarlas, ¿sí? Es decir, dejar que todos hagan todo sin justificación. Entonces, vamos a ver que la delegación debe tener ciertas condiciones para que sea efectiva. Para que la delegación sea efectiva, se deben dar estas condiciones. Primero, definir claramente la tarea a realizar, los objetivos que se quieren conseguir, los plazos, es decir, el tiempo que hay para realizarlo y cuáles son los niveles de autoridad que van asociadas a esa tarea. Debe estar claro. ¿Sí? Yo como gerente o como líder de área, como coordinador o supervisor, a la hora de delegarle una tarea a parte de mi equipo, a un individuo de mi equipo, yo le tengo que decir claramente la tarea a realizar. Ah, pues vas a hacer esto. El resultado que se espera es este. Tienes tanto tiempo para hacerlo y puedes tomar decisiones sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto. ¿Vale? Otra de las condiciones es que debe existir una aceptación voluntaria, ya que los trabajos delegados normalmente no forman parte del conjunto de tareas que forman parte del puesto de trabajo del empleado. Es decir, cuando tú delegas algo a alguien, es algo extraordinario, es algo adicional. Generalmente surge como resultado de una necesidad por una circunstancia. Normalmente la tendrías que hacer tú, está dentro de tus responsabilidades, pero el saber delegar para poder ocuparte y ser más productivo es una de las habilidades importantes.
Y debe ser una aceptación voluntaria en esa delegación, en ese intercambio de dar y recibir una responsabilidad. ¿Sí? Es decir, el otro lo debe recibir voluntariamente. ¿Sí? No necesariamente debe de ser a fuerza. No es una orden, es delegar. Otra de las condiciones es que exista la supervisión de la tarea. Y esta se debe dar de acuerdo a la importancia, a su dificultad, al final de la misma o durante el proceso en diferentes etapas. Es decir, yo puedo delegar y también dentro de estas condiciones de delegar una actividad, de darle la actividad a otro, yo también tengo la responsabilidad de supervisarlo, ya sea al final, cuando ya terminó, a ver qué pasó, cómo te fue, qué hiciste, si lograste o no la meta, etcétera. Al final, o constantemente estar supervisando, monitoreando que la tarea delegada se esté realizando correctamente. Barreras críticas para la delegación. ¿Qué cosas son las que van a complicar o dificultar que se puedan delegar ciertas acciones hacia el personal? Y hay dos tipos de barreras. Las barreras del delegante, es decir, del gerente, vamos a llamarlo así, que tienen que ver con preferencia por actuar más que dirigir. Es aquel gerente o jefe que todo el tiempo, si él es el gerente de producción, lo vemos en la máquina con el operador, apachurándole los botones o moviéndole las palancas. A ver, espérate. Tú eres gerente. Dime qué es lo que tengo que hacer y déjalo trabajar. Sin embargo, no se puede delegar cuando quien está acá al mando quiere hacer las cosas, ¿sí? Teniendo quien las haga. 2, exigencia que todo el mundo conozca todos los detalles. Es decir, darle que todo el mundo debe de saber lo que él sabe o lo que se tiene que hacer. La falacia, es decir, la mentira, la fantasía de que puedo hacerlo mejor yo mismo. Cuando el gerente dice, no, yo lo puedo hacer. ¿Mm? Cuarta, la falta de experiencia en el trabajo o en delegar. Cuando pues no conoces la magnitud del puesto que estás ocupando, ¿sí? O no te acaban de asignar el puesto y no tienes todavía la habilidad para saber delegar las actividades, ¿sí? Quinta, inseguridad. Te da miedo que quien lo haga mal. Temor a no ser aceptado, que cada vez que tú quieras delegar una actividad a tu personal, te rechacen, te digan, no, 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 es que eso no me toca a mí, yo no lo sé hacer, etc. 7, rehusar la aceptación de errores, que no aceptas que se equivoquen, ¿sí? Octavo, falta de confianza en los subordinados, no crees en sus capacidades, no los conoces. Perfeccionismo, que conduce al exceso de control. Si bien a la hora de delegar te corresponde supervisar, pues el perfeccionismo te obliga a estar todo el tiempo atrás, pues si vas a estar en cada minuto atrás de la persona a quien tú le delegaste una responsabilidad, pues mejor hazlo tú y vas a estar ahí todo el tiempo, ¿ok? Y eso es exceso de control. De eso no puede ser. Falta de dotes de organización para equilibrar las cargas de trabajo. A la hora de delegar algunas funciones, pues a uno les cargas más actividades que a otros. Entonces eso no te permite ser equilibrado. No delegar la autoridad en consonancia con la responsabilidad. Esta es muy importante y me peleo mucho con ella. Yo te puedo dar una responsabilidad. ¿Sabes qué? Vigila que acomoden, los obreros acomoden este material en este lugar antes de las 2 de la tarde, ¿sí? Pero después le dices, pero no los regañes, ¿eh? Porque se ponen a brinco con el sindicato. Oye, me vas a dar la responsabilidad, pero no me estás dando la autoridad para poner orden. ¿Sí me entienden? Entonces debe haber
consonancia, debe haber congruencia entre delegar una responsabilidad y dar la autoridad para que se haga valer y se lleve a cabo la actividad, ¿sí? El 12, incertidumbre en las tareas e incapacidad para explicarse. Ojo, que quieras delegar algo del cual tú no tienes conocimiento pleno o que no eres capaz de explicar correctamente qué es lo que estás delegando, qué es lo que quieres que se haga. 13, falta de inclinación para perfeccionar a los subordinados. Es decir, no tienes la cualidad de tratar de irlos educando, de irles enseñando cómo, ¿sí? Entonces, por eso no delegas. ¿Por qué? Porque como no les enseñas cómo, cuando tú necesitas delegar, pues no vas a poder, porque no le has enseñado, no estás perfeccionando, no estás preparando a tus subordinados para que te ayuden con ciertas actividades y así puedas delegar, ¿vale? 14. Incapacidad para establecer controles eficaces y un buen sistema de seguimiento. Les doy la responsabilidad, el ejemplo es darles la tarea asignada, delegarles la tarea asignada y perderlos de vista, o sea, dejarlos, perderlos y no saber ni cómo van ni en qué van, porque no tengo esa habilidad para establecer un control, ¿sí? O no tengo un buen sistema de seguimiento, entonces mejor los dejo y hay que me vengan a decir cómo van, qué pasó, si sí pudieron o no pudieron, o sea, eso no puede ser. Por eso son barreras mías, como el delegante, es decir, el líder, vamos a manejarlo así, o el gerente, que tiene la necesidad de delegar parte de sus funciones a sus colaboradores. ¿Dudas hasta aquí en este punto? Manifiéstense, por favor. No, profe. Ok. No, gracias. No, ninguno. Muy bien. Gracias, gracias. Hay otra parte, es de la otra persona que interviene en este proceso de delegación. Son las barreras del delegado, es decir, quien recibe la responsabilidad. Alguien no lo va a aceptar porque a lo mejor no tiene la experiencia, porque a lo mejor no es competente en lo que yo le voy a pedir. Le estoy pidiendo más de lo que es capaz de hacer, ¿sí? O porque esta persona prefiere evitar responsabilidades. No, jefe, a mí no me lo dejes, que no voy a poder. O mejor déselo a otro. Lo que está haciendo es evitar responsabilidades. Desorganización. El tipo no tiene idea ni dónde tiene la cabeza, entonces no puede recibir una más trama o alguna tarea importante porque pues no está organizado, no sabe trabajar. Sobredependencia del jefe es cuando yo te delego una actividad y el que recibe la actividad está todo el tiempo, así jefe, ¿cómo ve? A ver, ya hice esto, mire, a ver, chéquelo. Esa es sobredependencia del jefe, ¿sí? La otra que puede ser es sobrecarga de trabajo. Tengo a quien tú le estás pretendiendo delegar una función o una actividad, tiene demasiado trabajo como para rehacerla, ¿no? O inmersión en trivialidades, que nos peleamos más por los detalles que por la importancia de la tarea. Ay, es que pues me lo hubieras mandado así, me lo hubieras impreso, hubieras hecho un formatito. Son trivialidades que impiden que quien reciba la tarea la pueda lograr, se pueda dar una delegación adecuada. Otras son barreras de la situación, es decir, la circunstancia. ¿Qué situaciones son las que impiden que puedas ejercer tú como gerente una buena delegación de funciones o de actividades? Y esas se le llaman barreras de la situación. La primera puede ser la política del gran hombre lo hace todo. Es decir, él el gerente que se mete en todo lo que hacen sus subordinados o su equipo de trabajo. El gerente es intolerante a los errores. Te equivocas, te regaña, te castiga,
te exhibe delante de todos, etc. ¿Qué tan críticas son las decisiones que debe de tomar? ¿Sí? Si la situación implica tomar decisiones importantes, de gran responsabilidad, pues mejor no hay que delegar, ¿sí? Hay que hacerse cargo uno mismo. A veces, en el punto número 4, la urgencia. Es decir, que no me permite dar explicaciones. ¿Sabes qué? Tengo que atender este otro asunto pronto, hazte cargo tú de esto, es por urgencia, es por crisis. La confusión en responsabilidades y autoridad. Es decir, no sabe en qué nivel, ni a quién tiene que reportarle, ni a quienes le dé, cuál es su nivel de autoridad frente a la situación de quien está delegando a quien va a recibir la actividad. ¿Sí? Y a veces la falta de personal. No puedes delegarle a nadie porque todos tienen demasiado trabajo y no hay personal suficiente que te ayude a absorber ciertas acciones, parte de la actividad de la gerencia. Entonces, un gerente tiene que conocer dos cosas: persuadir, hasta ahorita vamos dos, y delegar. ¿Ok? Ya vimos las características de una, ya vimos las ventajas, las desventajas, ya vimos los escenarios en los que ésta se puede dar. Por lo que delegar es transferir a otros la autoridad y responsabilidad para desarrollar ciertos trabajos. La delegación satisfactoria implica que aquellos en los que se delegan las tareas saben lo que se ha de conseguir, quieren lograrlo, tienen medios para hacerlo y capacidad para conseguirlo. Todo acto de delegación se asienta en la relación que existe entre el subordinado y su jefe, el respeto mutuo que se tienen como personas y la satisfacción que cada uno espera que se derive de ellos. Es decir, ambos, como partes del equipo de trabajo, deben sentirse satisfechos de los resultados de la tarea que se delegó. ¿Sí? Entonces, vean, por eso yo les decía, desde que usted pone su primer día en una empresa formal, ¿sí? Usted está o debe de estar trabajando en su imagen como líder, aunque estés en el nivel más bajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues eso te va a ayudar a evolucionar más rápido que los demás, ¿sí? Después de un tiempo yo entré a trabajar de obrero. Mi primer día, me acuerdo, fue observando cómo trabajaban otros obreros de aprendiz. Mi segunda, así me pasé una semana, mi segunda semana me la pasaba yo limpiando las máquinas. La tercera semana ya me habían dado una semana, ya me habían dado una máquina para que yo hiciera operaciones sencillas. Al año ya estaba yo manejando máquinas controladas por computadora y ya había realizado todas las operaciones del área en la que inicialmente ingresé. Entonces, ingresaron otros junto conmigo, pero se quedaron allá. Yo ya operaba máquinas de control numérico computarizado, máquinas automáticas, y mis compañeros que entraban conmigo seguían limpiando máquinas. Entonces, tienes que trabajar desde el primer día en tu imagen, en tu confiabilidad, en tu liderazgo sobre tus iguales. Pero no hay más que ser conscientes de esas habilidades de liderazgo que analizamos en la unidad anterior. Y más allá, ser conscientes cuando sabemos que tenemos la oportunidad de que nuestro primer trabajo sea manejando gente, de estas habilidades gerenciales. ¿Sí? Bueno. La tercera habilidad gerencial es la de negociación. Es la forma de intentar resolver mediante la discusión los problemas que surgen, bien entre individuos o entre colectividades, entre grupos, de los que estos forman parte. Es la forma más racional de solucionar los problemas entre las partes. Como vemos, dentro de una organización encontramos diferentes áreas funcionales y todas estas áreas funcionales a su vez tienen sus propios objetivos particulares y hay conflictos prácticamente todos los días
entre áreas funcionales y otras o entre colaboradores y nosotros. Entonces, esta habilidad de negociación es importante también que la conozcamos para irnos fincando esta evolución y este crecimiento profesional dentro de las organizaciones. Es tener la voluntad de encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes involucradas en un problema. Es la confrontación de ideas que persiguen evitar el enfrentamiento mutuo o bien tratan de poner solución a un enfrentamiento existente. La negociación permea las interacciones de casi todos los miembros en los grupos y en las organizaciones. Es decir, esta impacta a todos. En las organizaciones actuales basadas en los equipos de trabajo, donde los miembros se encuentran cada vez más a sí mismos, teniendo que trabajar con colegas sobre los que no tienen autoridad directa y con quienes no podrán compartir ni siquiera un jefe en común, las habilidades de negociación se vuelven más vitales, ¿sí? A veces trabajamos pareciera que de forma independiente, aunque seamos parte de la misma organización, y es una estructura organizacional tan compacta que prácticamente cada quien es su propio jefe, ¿sí? Cuando son empresas muy pequeñas, eso es lo que sucede, ¿sale? De tal forma que negociar con otros es muy importante. ¿En qué consiste este proceso de negociación? Se considera que la negociación consiste de 5 pasos: preparación y planeación, definición de las reglas básicas, aclaración y justificación, negociación y solución del problema, y cierre y puesta en práctica de la solución. Si me ayuda, por favor, a leer a alguien este primer punto. Adelante. ¿Quién está? A ver, bueno, yo, profe. Dale. Antes de que empiece a negociar, usted necesita hacer su tarea. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? ¿Cuál es la historia que lleva a esta negociación? ¿Qué está involucrado y cuáles son sus percepciones del conflicto? ¿Qué desea obtener de la negociación? ¿Cuáles son sus metas? Esta es la primera parte, ¿no? No se trata de centrarnos a discutir, se trata de negociar. Como gerentes no discutimos, negociamos. Y lo primero que necesitamos es preparar la negociación y planear cómo va a ir la negociación. Puede haber un conflicto en el momento, ¿no? Oye, fíjate que esto así, que no estamos de acuerdo, ok, ¿sabes qué? Permíteme, nos vemos, ¿te parece tal día o tal hora? Y nos sentamos a platicar el asunto. ¿Para qué te debe servir esa pausa? Para preparar y planear la negociación, ¿sí? Entonces, tienes que contestar estas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? ¿Por qué surgió el problema? ¿Hay historia detrás de este conflicto? ¿Ya alguien antes había tratado de resolver este problema? ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Y desde qué punto de vista ellos consideran la situación? ¿Qué quiero yo obtener como resultado? ¿Y cuáles son las metas finales, ¿no? ¿Qué ganancias voy a tener o espero tener de resolver esa situación? También querrá preparar una evaluación de lo que piensa que son las metas de la otra parte. Es decir, ¿qué es probable que ellos quieran? ¿Qué es lo que ellos quieren o pretenden? ¿Qué tan aferrados podrán estar en su posición? ¿Qué intereses intangibles que no se pueden ver o escondidos podrían ser importantes para ellos que a lo mejor yo pudiera saber para jugar con ellos a la hora de negociar? ¿Sobre qué estarían dispuestos a realizar acuerdos? Ya que tengo yo resueltas la mayor parte de estas, entonces ya puedo actuar. Cuando usted pueda anticiparse a la posición de su oponente, estará mejor equipado para enfrentar sus argumentos, los de ellos,
con hechos y números que apoyen su postura. Hay que utilizar la información que hemos reunido para desarrollar una estrategia. En un juego de ajedrez, los expertos tienen estrategia, saben de antemano cómo responderán a una situación dada. Como parte de su estrategia, usted debería determinar la mejor alternativa suya y de la otra parte para negociar un acuerdo. Es decir, tengo que pensar por los dos para ver por dónde se puede ir encaminando la negociación. La siguiente, por favor, ¿quién me ayuda? Negociación. Definición de las reglas básicas. Una vez que usted ha realizado su planeación y ha desarrollado una estrategia, está listo para empezar a definir las reglas generales y procedimientos básicos con la otra parte acerca de la negociación de la misma. ¿Quién realizará la negociación? ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Qué restricciones de tiempo, si las hay, se aplicarán? ¿A qué temas estará limitada la negociación? Y habrá un procedimiento específico a seguir si se llega a un callejón sin salida. Durante esta fase, las partes también intercambiarán sus propuestas o demandas iniciales. Ok. Aquí es donde vamos a determinar quién va a negociar. Yo soy el más hábil, yo el gerente, a mí me toca la responsabilidad, o lo puedo delegar, como vimos en el punto anterior, o con alguien que tenga mejores cualidades y pues con lo que implica esa responsabilidad. Ahora, ¿dónde lo vamos a llevar a cabo? ¿Va a ser aquí en nuestras instalaciones, o va a ser en un restaurante, o va a ser en la oficina de la otra parte? Si hay restricciones de tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar a un arreglo? ¿Y qué temas son los que se van a tratar? Para que no se salga en esto en una charla eterna. Acuérdense que el tiempo es oro en la empresa. Y si tienen ustedes algo que acordar, llámese una reunión de jefes de área o de gerentes de área, imagínense, que duran medio día. ¿Por qué duran medio día? Porque no se llevan a cabo las reglas básicas de la negociación. Porque empiezan a surgir temas que no estaban en la agenda original. Ahora imagínense estos principios que de negociación para los diferentes gobiernos, por ejemplo, ¿no? Llegan el embajador, la embajadora, y tienen una hora para entrevistarse porque tienen un montón de actividades que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente todo esto ya va planeado, ya va organizado, ya lleva una estructura, de tal forma que se aproveche el tiempo disponible al máximo. 3. Aclaración y justificación. Cuando las posiciones iniciales han sido intercambiadas, es decir, ya cada quien expuso sus puntos, tanto usted como la otra parte explicarán, ampliarán, aclararán y apoyarán y justificarán sus demandas originales. Aquí es donde está realmente el enfrentamiento. Sin embargo, esto no tiene que ser una confrontación, más bien es una oportunidad para educar e informar a cada una de las partes sobre los temas, el hecho de por qué son importantes y cómo llegó cada uno a sus demandas iniciales, es decir, a solicitar la negociación. Este es el punto donde usted podría querer proporcionar a la otra parte cualquier documentación que le ayude a sustentar su postura. Aquí es donde tú vas a argumentar por qué necesitas llegar a un acuerdo. El punto 4, ya que expusiste tu información, que sacaste todos tus datos de los porqués y todo, pues viene la parte de la negociación propia y la solución del problema. La esencia del proceso de negociación es el toma y daca real que ocurre al tratar de discutir a fondo un acuerdo. Las concesiones indudablemente tendrán que ser hechas por ambas partes, es decir, yo cedo en algunas cosas, tú cedes en otras. ¿Cuáles son las sugerencias que nos ofrecen para este punto? Hacer una introducción positiva, es decir, los estudios sobre negociación muestran
que las concesiones tienden a ser recíprocas y conducen a acuerdos. Ellos ceden en algo, yo cedo en algo. Como resultado, hay que empezar negociando con una introducción abierta, haciendo posiblemente una pequeña concesión y entonces empezar ahí a intercambiar las concesiones de su oponente. Es decir, inicia cediendo un poquito, para que la otra parte también tenga esa dinámica de también ceder un poco y ahí, entre concesiones, ir avanzando. Hay que dirigirse a los problemas, no a las personas. Concéntrese en los temas de negociación, no en las características personales del oponente. Cuando las negociaciones se vuelven difíciles, evite la tendencia de atacar a su oponente de manera personal. Decirle, no, es que eres muy terco. No, eso no va. ¿Ok? Preferible, diríjase a los problemas, no a las personalidades. Son las ideas o la postura de su oponente con lo que usted está en desacuerdo posiblemente, y no con él o con ella personalmente, porque muchas veces ni siquiera los conocemos bien. Separe a la persona del problema y no personalice las diferencias que existan. Ponga poca atención a las ofertas iniciales. Trate cualquier oferta inicial como únicamente un punto de salida. Todos tienen una posición final, todos tienen una meta a la cual llegar al término de la negociación. Estas ofertas iniciales tienden a ser extremas e idealistas. Trátelas como tales. Es decir, no le demos importancia cuando te dice, mira, si cedes, te garantizo esto. No. Simplemente fue su estrategia para tratar de que nosotros cedamos. Y si son ofertas iniciales, pues hay que ponerlas en su dimensión, no darles mucha importancia y ir avanzando hacia los puntos que a nosotros nos importan. Enfatice soluciones de ganar-ganar. Los negociadores inexpertos a menudo dan por hecho que su ganancia debe producirse a costa de la otra parte. Es decir, si yo gano es porque el otro perdió. Y no. Con frecuencia hay soluciones en que ambas partes pueden ganar. Pero cuando asumimos un juego de suma cero, significa perder oportunidades de intercambios que pudieron beneficiar a ambos lados. Es decir, yo quiero ganar y tú tienes que perder y eso no nos permite. Enfatice soluciones de ganar-ganar. Así, si las condiciones lo apoyan, busque una solución integrativa, es decir, algo que ayude a las dos partes. Enmarque las opciones que nosotros ofrecemos para resolver la problemática en términos de los intereses de sus oponentes y busque soluciones que puedan permitirle tanto a su oponente como a usted a declarar una victoria, es decir, sentir que ambos salieron victoriosos. Cree un clima de apertura y confianza. Las negociaciones hábiles son mejores escuchas. Hacen más preguntas, se enfocan en sus argumentos más directamente, son menos defensivos y han aprendido a evitar palabras y frases que puedan irritar a su oponente. Es decir, hay que abrir un clima relajado, de confianza, dispuesto